Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alberto Garzón, diputado, además si no me equivoco, el diputado más joven del hemiciclo, diputado por Izquierda Plural, buenas noches. Hola, muy buenas noches, efectivamente. El más joven. Todavía el más joven. ¿Qué teníamos la duda? Bueno, habíamos estado revisando y sabíamos que hasta el mes de julio sí, pero... Van cambiando los diputados de otras formaciones porque van siendo bajas y después entran gente nueva, pero de momento es un elemento secundario y anecdótico, pero ahí sigue siendo. ¿Y esto de alguna manera te pasa factura o no? ¿Te No. lo recuerdan cuando toca? Y bueno, ¿tú qué me vas a contar a mí si cuando tú todavía no habías entrado en el hemiciclo yo ya llevaba 20 vueltas? No, es un elemento como que uno lo lleva puesto de etiqueta, como si lo llevara escrito en la frente. Pero yo siempre digo lo mismo, si es que es un elemento secundario porque lo importante son las ideas que uno tiene en la cabeza y eso da igual la edad que uno tenga. La verdad o la mentira no depende de quién la diga. Ya que hablamos de edad, no tenía pensado empezar por aquí la entrevista, pero ¿esto del cambio generacional del que tanto se habla últimamente es un proceso imparable o...? Bueno, parece que hay una tendencia a la renovación, pues casi biológica, diría, de los representantes o dirigentes de prácticamente todas las instituciones. Pero yo creo que si entendemos por regeneración democrática el cambio de dirigentes y la renovación, estaríamos cometiendo un grave error, porque creo que el problema de nuestra democracia es mucho más profundo que la cara que muestra la política o la cara que muestra la judicatura. Es mucho más grave y es que en nuestro país mandan quienes no se presentan a las elecciones y por lo tanto si mandan quienes no se presentan a las elecciones, cambiar un dirigente por otro, una cara por otra, no resuelve el problema. Te lo digo, Alberto lo preguntaba porque ya sabes que hay quien dice que Alberto Garzón será el sustituto de Cayo Lara. No sé yo si ni siquiera está en la hoja de ruta sustituir a Cayo Lara, pero vamos, que sabes que lo dicen. Bueno, nuestra formación es una formación política en el sentido más clásico de la palabra. Lo importante es el proyecto político, que es lo que estamos definiendo, y de momento no hemos entrado en ningún tipo de debate de la coordinación, que tampoco es un tema ni de sucesión, ni de... porque eso nos vincula más a elementos dinásticos. Nosotros somos una formación, tenemos un coordinador, pero ahora mismo no está en discusión porque estamos en un elemento de debate de proyecto político sobre el modelo de país. Hablamos un poquito de paro, básicamente porque hemos conocido hoy el dato del paro. Hemos conocido que ha subido en 19.720 personas y esto sitúa el total en 4.447.000 parados, aunque el dato bueno, la otra cara de la moneda, es que es el septiembre con mejores datos desde el año 2007. ¿Qué te parece? Bueno, nosotros siempre insistimos en una cuestión. A los economistas nos enseñaron en las facultades a torturar las estadísticas hasta que confesaran lo que queríamos. Por lo tanto, seguro que hay interpretaciones para todos los gustos. Para ir al rigor, tenemos que salirnos de mirar el árbol y ver el bosque. Eso significa que estamos hablando de unos datos de paro registrado, que no es la EPA, que es la más precisa, y que por lo tanto estos vaivenes hacia arriba, hacia abajo, nos interesa sobre todo la tendencia. Y la tendencia es preocupante. La tendencia es preocupante porque está dibujándose, esbozándose en el horizonte un modelo de sociedad propia de un país en vía de subdesarrollo, que es un modelo de sociedad donde los pocos contratos que se generan son contratos de pobreza, son contratos que no permiten ni a una sola persona llegar a final de mes con normalidad. Y ese es el escenario al que nos estamos enfrentando. Precariedad, somos el trabajo basura de la Unión Europea y eso se está construyendo y ese es el verdadero dilema, ese es el bosque que hay que analizar y lo que a mi juicio hay que combatir. Quiero ponerle dos valoraciones, acabamos de escuchar la que ha hecho aquí en directo Alberto Garzón, pero quiero ver con usted la reacción esta misma mañana del presidente Rajoy y también de Pedro Sánchez y enseguida la comentamos. Bien. En el mes de septiembre el paro ha crecido de media por encima de 70.000 personas en los últimos 6 años, cuando este año apenas llega a 20.000 personas. El empleo que se ha generado en el mes de septiembre es básicamente de carácter precario. El 90% de los contratos son de carácter temporal. Evidentemente no eran el presidente Rajoy y Pedro Sánchez, eran en Gracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, y Toni Ferrer de UGT. Luego veremos esas también reacciones más adelante en la mesa, pero en cualquier caso nos vale también estas dos reacciones para ver esa diferencia que hay sobre un mismo dato, ¿no? Decía la secretaria de Estado que las cifras del mes de septiembre consolidan el buen comportamiento que se lleva registrando desde inicio de año y sin embargo UGT destaca que la mayor parte de ese empleo generado es precario. ¿Tú con qué te quedas más?
Hombre, yo creo que es más cierta y está más en la línea. Además, creo que es fácil de comprobar las declaraciones del representante de UGT. Cuando estamos hablando de la administración pública, como el gobierno, cuando haces esas declaraciones, pertenecen al género de la propaganda. Pertenecen al género de la propaganda y solo hay que atender a lo que se dice cuando se gobierna y cuando se está en la oposición para comprobar que los mismos datos se interpretan de forma absolutamente antagónica. Me explico. El Partido Popular, cuando estaba en la oposición y el PSOE estaba en el gobierno, decía ante unos datos similares absolutamente lo contrario de lo que dice ahora y exactamente lo mismo que dice el PSOE en la oposición. Eso es utilizar la ciencia económica con fines propagandísticos. Insisto en que a mí lo que me preocupa es la realidad social. La realidad social es que la poca gente que tiene suerte de tener un trabajo ve cómo sus salarios se rebajan como consecuencia fundamentalmente de la reforma laboral del PP, pero también del PSOE cuando estuvo gobernando, reformas laborales encaminadas a bajar los salarios porque creen que esa es la forma de recuperar la economía. Yo pienso que eso es un grave error interpretarlo de esa forma y creo que eso nos conduce a una sociedad totalmente regresiva y por lo tanto hay que plantear alternativas que existen ante ese tipo de discursos. Luego analizaremos en la mesa con los analistas el mapa completo, porque hay muchos otros titulares que ha dejado, evidentemente, el dato de paro que conocíamos hoy. Bueno, pues por dar algún titular más, las afiliaciones a la Seguridad Social subieron en 12.180. La tasa interanual en los últimos 12 meses es verdad que arroja un dato negativo, una bajada del paro de menos 5,86, que dicen que repuntaron los contratos indefinidos. ¿Cuántas cosas distintas arroja el dato del paro? No solamente el titular de la bajada, y cuántas interpretaciones distintas que hay todos los meses. ¿Algún día deberíamos arbitrar un sistema, no sé si existe un sistema objetivo y universal, pero para saber si los datos del paro son buenos o malos, tan sencillo como eso? Ya, pero teniendo en cuenta que existe una valoración posible, hacer los indicadores, pero también existe esa tentación de torturarlo hasta interpretarlo y que confiese en lo que uno quiere. Y cuando estamos en un periodo electoral, no solo en los periodos electorales, pero cuando estamos en un periodo electoral especialmente, se interpreta para intentar generar una subjetividad, una opinión en la gente que después va a votar. Y yo creo que en un momento de crisis como este, más de 5 millones de personas que están en desempleo o los que están teniendo empleo que ni siquiera son contratos de un día, si hay suerte que lleguen un día, o que son contratos con una precariedad tan absoluta, no cuela para esas personas y creo que el ámbito de la propaganda está mucho más limitado en este caso y que la gente es mucho más consciente de la realidad que lo que intenta hacer creer el gobierno con esa propaganda. Algo parecido sucede con los presupuestos. Hay un momento en el que el ministro de Hacienda, ha sido esta semana, ha dado a conocer las partidas presupuestarias y hemos escuchado también de todo, desde que son los presupuestos de la consolidación de la salida de la crisis económica, la mejora de la economía, hasta que son unos presupuestos que desmantelan, creo que esto lo ha hecho usted mismo, que desmantelan el estado del bienestar. Pues casi le haría la misma reflexión. Ante un mismo dato objetivo, que es una inversión determinada en cada uno de los diferentes departamentos, cuántas interpretaciones distintas, y yo me imagino a ese ciudadano, a ese espectador que nos está viendo y que ayer escuchó una cosa y que hoy probablemente escuche otra. Claro, lo que hay que hacer es entrar en los datos y mirar los matices. Pongo un ejemplo de cómo se trampea o se buscan las trampas. La investigación, la ciencia, el presupuesto en ciencia en el ámbito civil se ha incrementado un 1,2%. El ámbito militar, la compra de armamentos, de misiles, de tanques, etcétera, se ha incrementado un 66%. Eso en términos absolutos, si uno lo pone como ciencia, aparece que se ha incrementado, pero cuando uno va a ver lo que se ha incrementado de ciencia, de por ejemplo sanidad, se ha rebajado un 4,5. Quiero decir, en términos absolutos, ya sabes que en estadística, pues si tú te comes 2 pollos y yo no como, la estadística va a decir que yo he comido un pollo y tú otro, y en realidad yo me estoy muriendo de hambre. Entonces, por eso hay que bajar a lo concreto para ver lo que ocurre. Y lo que está sucediendo con estos presupuestos es que, por ejemplo, dedicamos 35.000 millones de euros a pagar intereses de la deuda pública, que es a pagar fundamentalmente a los bancos a los que hemos rescatado o a las autopistas, o sea, a pagar el coste de haber rescatado las autopistas quebradas. Esas cuestiones supera ampliamente, por ejemplo, las prestaciones por desempleo, que todo el mundo entiende que es un derecho y que es algo muy importante, que son de 25.000 millones. Esas realidades nos manifiestan, a mi modo de entender, unos presupuestos que poco a poco van desmantelando el Estado social. Además van acompañados de una reforma fiscal que hace que los más ricos cada vez tengan más dinero en el bolsillo, porque cada vez pagan menos en términos de impuestos, mientras que la mayoría de la gente con menor, por ejemplo, de 12.000 euros, no paga impuestos porque no hace la declaración del IRPF, sí paga otro tipo de impuestos como el IVA, y en definitiva significa que la sanidad, la educación, los servicios públicos o incluso las pensiones no contributivas se financian cada vez más
entre los hombros de la mayoría social y cada vez menos por los más ricos, lo cual contraviene además el artículo de la Constitución que habla de que el sistema fiscal debe ser progresivo. Eso es lo que yo entiendo que los presupuestos generales marcan como tendencia. Cataluña, el otro gran asunto que es permanentemente en las redacciones de todos los medios de comunicación y también en los pasillos del Congreso, entiendo. Lo último de lo último hoy es que Artur Mas ha firmado hace un rato ese decreto de la Junta Electoral, no es técnicamente una Junta Electoral, pero para que nos entendamos, para ese referéndum convocado para el próximo 9 de noviembre. Y ayer mismo, aquí en la noche, hablábamos, bueno, una cosa es lo que debata el Parlamento y otra cosa es cuando se produzca la firma efectiva del presidente. Ya se ha producido la firma. ¿Esto qué significa? ¿Una desobediencia a la propia decisión del Tribunal Constitucional que anulaba cautelarmente tanto la ley de consultas como la fecha de referéndum? Bueno, yo es que pienso que estamos hablando mucho de temas jurídicos, meramente jurídicos, de qué es ilegal, cuándo no, cuándo sí, cuando realmente el problema es político. Lo que ocurre es que nos han intentado deslizar hacia el ámbito farragoso de lo jurídico. ¿Por qué? Porque si la consulta se quisiera hacer por parte del Gobierno, si se quisiera facilitar que fuera legal, se podría hacer perfectamente. Según la mayoría de los juristas que interpretan la Constitución de esta forma, lo que estamos diciendo es que, como llegó al Congreso en una ocasión, traspasar las competencias sobre realización de un referéndum o de consultas a las comunidades autónomas. Si se hubiera aceptado eso, que se rechazó por parte del PP y del PSOE, pero si se hubiera aceptado, la consulta podría realizarse. Por lo tanto, el problema fundamental no es jurídico, no es de quién tiene razón, quién interpreta mejor o peor la Constitución, es un problema político. No hay voluntad política en realizar la consulta por parte del Gobierno de España. Y por otra parte, hay un interés de más, fundamentalmente, en capitalizar este proceso, que es un proceso mucho más profundo de lo que cualquiera podría creer. Y sería un grave error identificar el sentimiento nacional catalán con los intereses de Mas y de CiU, pero sí que hay una intención de CiU de utilizar esto como cortina de humo para no hablar de los recortes que hace CiU en Cataluña, que afectan igual que los recortes de Rajoy en el resto del Estado. Y para no hablar de Pujol, igual que el Partido Popular no quiere hablar de Bárcenas, de la Gürtel y determinados casos de corrupción. Y yo creo que al final los engañados son aquellos que siguen perdiendo sus viviendas, aquellos que siguen perdiendo sus empleos, aquellos que ven sus salarios bajar o cómo incrementa el hambre, la miseria, la desigualdad en las dos partes, es decir, en Cataluña y en el resto del Estado español. Eso es a mí lo que más me preocupa, más allá del tecnicismo concreto sobre quién desafía a quién. En realidad, los problemas reales de la gente hay que solucionarlos desde la política y eso implica que yo, por ejemplo, como demócrata, quiero que se realice una consulta. Quiero que se realice porque no entiendo la idea de prohibir votar a la gente. En cualquier caso, eso se hace desde la política, la negociación. Y un ejemplo lo podría tomar el del Reino Unido y Escocia, que desde la política, la negociación, el rigor, la serenidad y yo creo que desde luego desde la responsabilidad se hace mucho mejor que enrocándose, que nos trae un gran problema. Ha dicho muchas cosas, Alberto, una de ellas, enseguida, lo haremos con los analistas, pero una de ellas, claro, lo ha hecho Escocia. Aquí muchas noches hemos dicho, claro, pero es que no, son claras las similitudes, pero también las diferencias. En el Reino Unido sabemos que no hay una constitución escrita, aquí sí la hay, una constitución en nuestro país que habla de quién es el depositario de la soberanía nacional, que es el conjunto del pueblo español. En fin, hay un montón de debates ahí que a veces son muy interesantes y que es verdad que a veces da la sensación de que nos saltamos todos esos debates y personalizamos en si Artur Mas quiere o no quiere, si firma o no firma. En fin, luego lo hablamos en la mesa. ¿Te apetece participar en la tertulia? Encantado. Venga, vamos a ello. Enseguida ponemos en orden de nuevo las preguntas, sumario, y nos encontramos en la mesa. Los analistas de la noche de los jueves a nuestro invitado de hoy, el diputado de la Izquierda Plural, Alberto Garzón, con quien seguiremos todavía conversando unos minutos. ¿Qué temas le preocupan especialmente al miembro más joven de la actual legislatura en el Congreso de los Diputados y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Economía y Competitividad? ¿Ve cercana una renovación de caras en su coalición similar a la vivida este verano en el seno del PSOE? ¿Y cómo analiza la situación de la política española a 8 meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales? Gracias a todas por estar aquí. Seguimos en conversación con Alberto Garzón. Alberto, te voy a presentar a unos cuantos amigos, los conoces a todos. Antonio Casado, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, como el año pasado. Con estas fechas. Pero si te había visto yo antes de... ¿no? Si te había saludado esta temporada o no. De memoria peor. Establezco como elemento de comparación pues 365 días. Vale. Como estoy, y por darte una referencia te digo, pues cómo hace. A ver si no he saludado a Antonio este año. Esther Jaén, buenas noches. Muy buenas noches. Divertida chaqueta. ¿Te gusta? Sí. A tu disposición. Yo creo que me puede valer. Oye, pues cuando quieras.
Un día de estos lo intentamos. Total, como se meten casi siempre con mis chaquetas, ayer se metían con la mía azul, una azul eléctrica que tengo muy bonita, pero en fin, se metían. Charo, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Charo Zarzalejos, ¿cómo estás? Pues muy bien también. Bueno, como dice un amigo mío, hasta que no te hagan la última prueba no sabes. Pues no te dejes. Con lo cual, muy bien. Mejor no ir, entonces. Michelle Alafora, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Estupenda. ¿Empiezas tú preguntándole a nuestro invitado, ya que eres la... Venga, fenomenal. Venga, la última en saludar, pues ya habéis visto que con Alberto Garzón hemos hablado de paro, hemos hablado de presupuestos, hemos hablado de Cataluña. Vuestro es. Hola, señor Garzón. Vamos a ver. Su partido, o a propuesta de su partido, 4 consejeros de Caja Madrid se llevaron con las tarjetas de crédito harta cantidad de dinero. Uno de ellos, el señor Moral Santín, que es el segundo que más dinero se llevó. ¿Qué van a hacer con ellos? Buenas noches, en primer lugar. Buenas noches. Y bueno, afortunadamente nuestra organización creo que predica con el ejemplo y ya lo expulsó hace tiempo cuando tuvimos información de que había participado políticamente como responsable de Bankia y bueno, consideramos que en nuestra formación quien roba no es un compañero, es un ladrón y por lo tanto, aunque se haya escudado en las siglas de una organización como la nuestra que defiende a los trabajadores, sí ha hecho las cosas que ha hecho, que son propias de un sinvergüenza, porque cualquiera de nosotros puede entender que gastar con una tarjeta $500.000 de euros en una figura opaca es verdaderamente un despropósito, siempre. Lo que ocurre es que si además se hace desde una entidad financiera que está desahuciando y que está impidiendo que los jubilados que fueron estafados por los preferentes no cobren su dinero, desde luego eso no es, desde luego, un ejemplo de lo que debería ser un representante, ya sea político o ya sea financiero. ¿Y los otros 3? Pues la verdad Porque es que me habla no, usted de Moral Santín, pero hay 3 más. no los conozco y por lo tanto puede pasar que perfectamente hayan sido también el mismo tránsito. Todas las responsabilidades políticas tienen que caer. De hecho, nosotros hemos puesto también hace ya un año una querella a Bankia y una querella incluso a Moral Santín para descubrir judicialmente lo que ha sucedido. Hemos pedido reiteradas ocasiones, la última hoy mismo en la Asamblea de Madrid, una comisión de investigación en la Asamblea para que se diriman responsabilidades políticas por un lado, judiciales por el otro, caiga quien caiga, porque los ladrones tienen que estar en la cárcel y no en organizaciones políticas. Luego analizaremos este asunto, luego quiero hablar con los analistas del tema, pero ya que lo saca Victoria, lo curioso del tema, no sé si curioso es la mejor manera de definirlo, es que ahí estaban políticos de Partido Popular, de PSOE, de Izquierda Unida, también parece ser que de los sindicatos, y hoy hemos escuchado declaraciones de Izquierda Unida, de Partido Popular y de PSOE criticarlo y además con toda clase de adjetivos y desde execrable, le oía esta mañana al ministro Montoro, bueno, en fin, toda clase de definiciones, pero lo cierto es que como espectadores, como ciudadanos, no deja de sorprender que hasta que no se ha hecho público, ni ha habido dimisiones, ni nadie voluntariamente dijo me equivoqué, y más aún cuando hemos escuchado que todo el mundo lo sabía. Yo no sé si todo el mundo lo sabía, pero el tema es terrible, es tremendamente escandaloso si ahora nos enteramos de que sí, rásganse ustedes las vestiduras, pero lo sabía todo el mundo. Esto lo hemos escuchado también hoy, ¿eh? Bueno, también había gente de las empresas, ¿no? De la COE. En cualquier caso, por mi parte sería ventajista decir que yo no estaba, porque efectivamente yo no estaba, pero me extrañaría absolutamente que mis compañeros de Izquierda Unida de Madrid conociesen este tipo de circunstancias. De hecho, cuando ya conocimos su responsabilidad política, porque se supo información sobre el caso de Bankia, no sobre esto concreto, que fue ayer su conocimiento, los expulsamos. Esa es la diferencia con otras organizaciones que tenían responsables y todavía no han hecho nada. Nosotros actuamos, yo creo que con rapidez precisamente, y somos una de las partes de las que está encausada contra la propia Bankia en esa querella, porque lo que queremos es la verdad más absoluta y con independencia de a quien acabe siendo culpable, porque no vamos a defender en ningún caso a un corrupto. Charo. Bueno, señor Garzón, primero de todo, decirle que echó en falta al señor Cayo Lara, no se le ve últimamente. Bueno, tengo que decir que aquí hemos invitado hoy a Alberto Garzón ya lo sé, hace un par de semanas y no sabíamos que íbamos a tener este tema. Ya lo sé, pero de paso le pregunto por el señor Cayo Lara, simplemente decir que me sorprende no verle. Segundo, usted es el responsable por parte de Izquierda Unida de establecer estrategias de acuerdos o, en fin, de acercamientos con Podemos o con Ganemos, en fin, con ese... ¿Cómo va esta encomienda que le han hecho y si realmente usted ve factible un acuerdo con el partido de Pablo Iglesias o sus cara a las elecciones municipales?
Bueno, la tarea que tengo encomendada por parte de la Organización de Izquierda Unida es la de la convergencia. Para que nos entendamos, se trata de seguir avanzando en la línea original de Izquierda Unida, que en 1986 se funda como una coalición de partidos, pero que incluye a movimientos sociales y a ciudadanos independientes. Esa lógica, esa filosofía la seguimos llevando adelante, y lo que tenemos como propósito ahora, y lo que yo creo que es una oportunidad histórica para la mayoría social de este país, es, ahora que está el bipartidismo en sus horas más bajas, la oportunidad de construir una unidad popular, una coalición no solo electoral sino también en la calle, con todas aquellas organizaciones que compartan un proyecto político, un programa, lo que decía Julio Anguita de programa, programa, programa. La convergencia se sitúa siempre ahí, no, la convergencia no se sitúa en el vacío. ¿Eso puede incluir a Podemos? Sí. ¿Puede incluir a muchas otras fuerzas? Desde luego. Podemos es una organización autónoma y están en medio de un debate congresual, y de momento no han dicho nada al respecto de sumarse o encontrarnos todos juntos en una unidad popular. Nosotros sí, tenemos nuestra hoja de ruta, que la vamos a continuar con independencia de lo que pueda decir Podemos, que sin lugar a dudas es un actor fundamental en este contexto. ¿Pero tiene usted contacto ya con Podemos? Bueno, nosotros sí, tenemos contactos con mucha gente, pero de momento son informales, porque como le decía, Podemos, sus órganos todavía no están creados y no hay una interlocución formal. Otras organizaciones sí los tienen, y estamos todos de acuerdo en la posibilidad de enfrentarnos en unas elecciones municipales con una candidatura que se puede llamar Ganemos, que se puede llamar de la forma que sea, pero que refleje esa unidad popular y la posibilidad de ganar las ciudades y los municipios, incluso al Partido Popular. Creo que este contexto histórico lo permite, y sería una irresponsabilidad histórica desperdiciar la oportunidad. O sea que sí, que se simplificarlo mucho, que sí, que lo contemplan. Nuestra hoja de ruta, desde luego, contempla unirnos con toda, encontrarnos en un espacio político compartido. Ojalá, si Podemos decide entrar en ese espacio político, que será con ANOVA, con Iniciativa, con nosotros, con muchos ciudadanos sin ninguna afiliación política, creo que será una buena noticia para la ciudadanía y para la sociedad. Si Podemos, por cualquier razón, decide no hacerlo, nosotros, en cualquier caso, tenemos nuestra hoja de ruta, que es esa. Esther. Sí, yo, volviendo al asunto de las tarjetas opacas, yo le quería preguntar si no descartan, porque, a ver, aquí hay muchos afectados. Mientras estos señores utilizaban estas tarjetas opacas, que ya tienen un reproche, probablemente esto ya está prescrito para Hacienda, pero sí tiene un reproche moral, social y ya veremos si penal. Pero esto también entronca con que los españoles tenemos una deuda con la Unión Europea, que nos han dado dinero para reflotar las cajas, una de ellas Caja Madrid, Bankia, 19.000 millones fueron para Bankia, mientras tanto, pues aquí nos estábamos gastando dinero, etcétera, etcétera. ¿Usted cree, y sobre todo, Izquierda Unida descarta ir a los tribunales? Lo digo porque Podemos ha ido a los tribunales con el caso del señor Pujol. También se ha animado el Partido Socialista a esto de demandar al señor Pujol. Oiga, pues a lo mejor lo de las tarjetas les da a usted una vía, o no lo sé, igual no lo han Totalmente pensado. de acuerdo con el diagnóstico. De hecho, nosotros, como decía anteriormente, hace ya un año hicimos una querella contra Bankia y contra lo que estaba sucediendo. ¿También? Para que saliera toda la verdad. Desde luego hay que continuar, y no sabíamos eso, pero claro, esto es el producto de una investigación que se inicia también en ese proceso judicial en el que están otras organizaciones, pero nosotros sí que nos quisimos sumar a esa iniciativa porque entendemos que hay que resolverlo. En todo caso, una matización. Es verdad que hemos recibido dinero por el rescate del sistema financiero, con contraprestaciones, sin lugar a dudas, que son ese recorte y ese rescate encubierto. Pero cuando estuvo pasando todo esto, que es una barbaridad, pero es una barbaridad esto, y financiar aeropuertos sin aviones y macroproyectos de toda naturaleza, el dinero venía entonces de los bancos fundamentalmente alemanes y franceses. Es decir, el sistema financiero internacional prestaba a las cajas de ahorro para que las cajas de ahorro, a su vez, hicieran macroproyectos desastrosos. Y cuando se rescató las cajas de ahorro fue precisamente para que no se produjera un impago que hiciera las cajas de los bancos alemanes y franceses quebrar. Es decir, en realidad no rescataron solo a los depositantes o a las personas que tenían sus cuentas corrientes, sino que sobre todo se rescató al sistema financiero internacional, que era el objetivo. Pero eso lo vamos a pagar todos los españoles, lo que quiero decir. Ese es el dilema del rescate, porque era un rescate a la banca alemana y francesa, sobre todo, pero que pagábamos con recortes en el Estado del social y en salarios, la mayoría social española. Antonio. Ha hecho usted un diagnóstico con el que yo estoy bastante de acuerdo. Consiste más o menos en decir que la reforma del mercado de trabajo pues no ha traído más, no ha deparado más que precariedad, empleos mal pagados, pérdida de derechos de los trabajadores, deterioro del estado del bienestar, etc.
tradicionalmente la izquierda siempre pues ha tenido ahí un brazo con el que había unidad de acción, que son los sindicatos, representantes de esos derechos, representantes de esos sindicatos. Pero a mí me da la impresión de que hay muy poca visibilidad de los sindicatos, ahí no sé si están desaparecidos en combate, se han perdido en la polvareda. ¿A qué se debe esta falta de presencia en la vida pública de los sindicatos, precisamente en unos momentos en los que, como usted dice, y yo estoy de acuerdo, pues están dando muchos dramas sociales y los derechos de los trabajadores pues parece que no están en su mejor momento? ¿A qué se debe esa desaparición de la fuerza sindical? Sin duda, uno de los factores fundamentales es que ha sido objeto de todos los ataques por parte de las políticas económicas en las últimas décadas. La negociación colectiva prácticamente ha desaparecido, se han atacado con reformas laborales el poder de negociación de los sindicatos, eso en primer lugar. Después hay un elemento de desindustrialización generalizada en España desde hace décadas también, que ha hecho que nos terciaricemos como economía hacia un sector productivo donde es más difícil, o financiero, donde es más difícil la afiliación sindical. Por lo tanto, los sindicatos también están jugando en un terreno de juego en el que no están acostumbrados. Y luego, desgraciadamente, hay un desprestigio de los sindicatos que tiene su base también en determinadas prácticas nocivas por parte de unos cuantos sindicalistas que han mermado la imagen de un sindicato. Pero con todo, los sindicatos son fundamentales para mantener el Estado social, porque son los trabajadores organizados y son los que van a poder mejorar las condiciones de salario en el seno de una empresa, son los que pueden luchar contra los despidos, son aquellos que son el contrapoder a ese poder que está intentando desmantelar el Estado social en esa interpretación que hemos hecho. Entonces yo creo realmente que a los sindicatos hay que mantener esa figura, hacer la crítica que proceda, entender la circunstancia en la que se encuentra, pero no podemos caer en ese síndrome de Margaret Thatcher, que ya en Madrid tiene una propia plaza, porque es una ideología que ataca a los trabajadores por medio de atacar al sindicato. Pues son casi las 11 de la noche ya. Se nos ha pasado el tiempo rápido, 29 minutos llevamos de entrevista y nos queda la pregunta. Luego os hablo, luego os cuento una cosa de la pregunta encadenada. Luego os la cuento. ¿Le apetece al señor Garzón, Alberto Garzón, participar en nuestra pregunta encadenada? Por supuesto que sí. Pues le dejó a usted una pregunta este pasado lunes el secretario de Organización del PSOE, César Luena. La vemos y enseguida le contesta. El Partido Socialista propone una reforma constitucional que no solo tiene que ver con la reforma del Estado autonómico, sino con una renovación constitucional. ¿Tú estarías dispuesto, desde tu posición relevante e importante en Izquierda Unida, a empujar para que pueda darse esa reforma constitucional, esa renovación constitucional? ¿Estarías dispuesto? Bueno, si se está refiriendo a una reforma constitucional del tipo que hizo el Partido Popular y el Partido Socialista en 2011 para modificar la Constitución y ponerla al servicio de los mercados con la modificación del artículo 135, no. Pero si estamos hablando de una revisión total de la Constitución para adaptar nuestro sistema político a un sistema político mucho más democrático, republicano en sus raíces, no solo de ausencia de rey, sino de participación política, de que la gente se puede involucrar, entonces estamos hablando de una revisión total de la Constitución. Nosotros, en este caso, yo tengo la tarea de proceso constituyente. Lo que quiere decir es que caminamos hacia un nuevo sistema jurídico que se adapte a la realidad política. Y la realidad política que vemos en la calle es que la gente pide participación. Pero un apunte que decíamos también anteriormente, si nuestro problema principal en España es que mandan los que no se presentan a las elecciones, que es lo que yo creo que es el principal problema en este país, que el poder económico es un poder salvaje que puede chantajear a los gobiernos, entonces cualquier revisión constitucional tiene que garantizar que la política funciona, es efectiva y que no estamos eligiendo meros títeres para gestión del poder privado. En ese sentido, creo que la reforma de la que nosotros hablamos es mucho más profunda que la que plantea el Partido Socialista. Pues esta es la respuesta de Alberto Garzón a César Luena sobre la reforma constitucional. Me da que la reforma constitucional que tiene Alberto Garzón en la cabeza no se parece mucho a la que nos explicó aquí el lunes César Luena, pero ahí está la oferta del PSOE y la respuesta de Izquierda Plural. ¿Le apetece jugar? Pues el siguiente invitado será Toni Cantó, de UPyD. Así que si le apetece jugar la pregunta que gana, esa de ahí, esa es su cámara, ya le puede dejar una pregunta. Muy bien, pues yo quería preguntarle a Toni Cantó que cómo se siente, como nos sentimos muchos, cuando sube a la tribuna a hablar de un determinado tema
y el hecho de que la mayoría del Parlamento sepa ya lo que va a votar, si sí o si no, o si abstención, antes de que empiece el debate, cómo se siente él como diputado cuando sube a esa tribuna y hace una intervención que en la mayor parte no se escucha y en el resto directamente se ignora o se oye, pero sin prestar atención a los argumentos. ¿Cómo se siente como ciudadano? Como ciudadano, ¿cómo se siente que después de haberte preparado un tema, de una ley, haces una intervención y todas las cartas estaban marcadas antes de empezar lo que técnicamente no debería ser un debate? Claro, ese momento que es verdad que es llamativo, en el que a veces vemos que prácticamente uno puede estar hablando ante un hemiciclo prácticamente vacío. Efectivamente. Ese momento, pues por él escucharemos a Toni Cantó, que viene la semana que viene. Así que, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Plural, además de darle las gracias por venir a trasnochar con nosotros, le emplazo a que la semana que viene, el lunes, en Universidad Toni Cantó, se ponga el 24 horas, la noche en 24, que ahí le responderá a su pregunta. Seguro que sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Saben ya de qué va hoy nuestro reto? ¿Sabrían decirnos de qué estamos? Dice que sí, Esther Jaén con la cabeza. Pues manda un mensaje, Esther, manda un mensaje. Claro, es muy fácil, mira, tienes ahí el hashtag LNReto. Con el hashtag LNReto, apunta, con el hashtag LNReto. No, Toni Cantó me dice que es el jueves, Alberto. El lunes también tienes que ver el programa, pero es el jueves cuando necesita Toni Cantó. Vale, eso ya está aparcado. Ahora, vamos a lo del apunta, Esther. LNReto, si quieres participar, ves las imágenes y si te lo sabes como dices, participas y nos cuentas por qué hablamos de lo que hablamos y por qué justo esta noche. Vean.